Ruth, introducción. El texto. La obra toma el título de uno de sus personajes principales, Ruth, la moabita, que decide acompañar a su suegra Noemí en su desgracia y encuentra en Booz la salida a su situación. Sin embargo, el verdadero protagonista es Dios, que en la sombra realiza su providencia y le ofrece más de lo que podía esperar. El contexto del relato es la época de los jueces, y salvo la estancia en Moab, todo él transcurre en Belén de Judá. Desconocemos quién sea el autor, sin duda judío y buen narrador, y no tenemos ninguna seguridad sobre la fecha de composición, que podría ser después del exilio. El conocimiento de la fecha influye muchísimo a la hora de determinar la finalidad del libro. Si pertenece al tiempo posterior a Esdras y Nehemías, la intención del autor pudo ser la defensa de los matrimonios mixtos en consonancia con el espíritu universalista del tercer Isaías y del libro de Jonás y contra la censura del matrimonio con mujeres moabitas. Pero en Ruth no hay señales de polémica. Si es anterior, de la época de los reyes, puede tener interés por mostrar la genealogía de David. El relato puede tener un núcleo histórico, ya que es improbable que se inventara una bisabuela de David, y aunque la genealogía final puede ser un añadido posterior, no menciona en la ascendencia de David a Elimelec y Mahlón. La obra puede haberse construido desde el dato de capítulo 4:17, que puede considerarse histórico. En el resto de la obra es difícil delimitar la historia y la ficción, aunque toda ella es verosímil y describe con fidelidad el ambiente rural de aquella época. Se plantean algunas dificultades de carácter legal, pues la obra supone que no se puede separar la obligación del Goel y la del Levir. El primero debe salir en favor de los parientes en situaciones de especial dificultad, como peligro de que se pierda el patrimonio familiar, situación de esclavitud o venganza de sangre. El segundo desposa a la viuda del hermano sin hijos y da descendencia al difunto. Booz no es hermano de ninguno de los difuntos, y tampoco consta que lo sea el pariente del capítulo 4:1 y siguientes. También desconocemos los derechos que podía tener la viuda sobre las posesiones de su marido. Género y división. El libro puede entrar en el género de los relatos cortos y está emparentado con la historia de José o la sucesión de David. El autor combina perfectamente la narración y el diálogo, juega con los cambios de ritmo y sabe marcar muy bien las transiciones entre un episodio y otro, ofreciéndonos una pequeña joya literaria, con una prosa que se acerca a veces a la poesía. El lenguaje de Booz y de Noemí tiene un característico estilo arcaizante, ceremonioso y paternal, signo de que se trata de una persona mayor. El relato puede dividirse en 4 partes. 1. La desgracia, capítulo 1. 2. Ruth y Booz, capítulos 2-3. 3. Booz arregla el matrimonio con Ruth, 4:1 al 12, es decir, capítulo 4, versículos de 1 al 12. Y 4, el hijo de Booz y Ruth, el abuelo de David, el resto del capítulo 4. Aunque se ha situado a Ruth detrás de jueces, con los libros históricos o los llamados profetas anteriores, su lugar más adecuado está con los 5 rollos que se leen en las principales fiestas judías: Ruth, Cantar, Eclesiastés, Esther y Lamentaciones. Ruth se relaciona con la fiesta de las semanas. Contenido y mensaje. Ruth es una obra rica en contenido. Destaca la acción providente de Dios, que actúa discretamente en lo cotidiano. No hay seres sobrenaturales como en Tobías, ni héroes como en Judith o Esther. Dios salva y realiza su plan a través de Ruth para ayudar a Noemí, y de Booz para socorrer a las 2 viudas. La actitud de Orfá o del otro pariente no son reprobables. Sirven para destacar la generosidad de Ruth y de Booz. Por eso el autor utiliza el mismo término para hablar del manto de Booz en el capítulo 3:9 y de las alas protectoras de Dios en el capítulo 2:12.
Dios se sirve de las prescripciones de la ley para dar una salida a una situación que parece desesperada. Él es quien da al Hijo que premia la fidelidad y misericordia de Ruth y Booz, haciéndolos entrar en la genealogía de David. El sentido religioso de Ruth se marca de forma especial con las numerosas bendiciones que jalonan el relato, y se hace más explícito en las afirmaciones de 1.6 y 4.13. También Noemí da un sentido religioso a su desgracia. Se abre a la esperanza y al final del relato encuentra la respuesta de Dios. La reacción de las mujeres en 4.14 y siguiente, que se contrapone a la de 1.19 a 21. Al final de la obra se hace evidente el importante tema bíblico de que Dios elige al débil, al que no lo merece.